El león y el ratón. Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de subirse al lomo del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un rugido: ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección. Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas, te estaré eternamente agradecido. Déjame marchar porque puede que algún día me necesites. ¡Ja, ja, ja! Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? ¡No me hagas reír! Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido, y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: No te preocupes, yo te salvaré. ¿Pero cómo? Si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde ese día, los dos fueron amigos para siempre. Moraleja de esta historia: no menosprecies a los demás. Todos tenemos las cualidades que nos hacen muy especiales y ningún acto de bondad queda sin recompensa.